Hola, les voy a presentar la base de datos que he creado en Access con ayuda de SQL. Este trabajo tiene como objetivo organizar y gestionar la información relacionada con el juego Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué es SQL? SQL, Structured Query Language, es un lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Permite realizar operaciones como consultar, insertar, actualizar y eliminar datos, así como crear y modificar estructuras de bases de datos. ¿Qué es una consulta? Las consultas son una de las herramientas más importantes de cualquier sistema de base de datos. Como es lógico, sirven para poder obtener datos de las bases de datos en función de los criterios que nosotros establecemos. La apariencia de una consulta es la misma que la de una tabla, pero la diferencia fundamental es que las consultas no almacenan datos. En lugar de ello, lo que almacenan es la instrucción que provoca que la consulta obtenga el resultado. En otras palabras, las consultas no son una copia de los datos de las tablas. Siempre tienen actualizada la información porque los datos que se muestran proceden de las tablas. ¿Cómo ingresamos a SQL desde Access? Primero, crearemos una consulta. Iremos a crear y haremos clic en el botón Diseño de consulta. Dentro de la vista de diseño, iremos a las vistas de la consulta y haremos clic en el botón Vista de SQL, lo que nos abrirá una ventana en blanco donde podremos empezar a escribir los códigos. Ahora vamos a crear una tabla en SQL. Para crear una tabla en SQL ocuparemos el comando create table. Después, escribiremos el nombre de la tabla sin utilizar espacios, caracteres especiales o mayúsculas. En este caso vamos a crear la de personajes. Después, abriremos un paréntesis y empezaremos a escribir los nombres de los campos y sus tipos de datos. Vamos a crear id con auto increment. Lo vamos a hacer con clave principal y hacemos coma, nombre, y es texto corto, entonces sería text. Franquicia va a llevar va a ser el campo externo, entonces lleva número integer. Por último, imagen. Ahora simplemente cerramos el paréntesis y agregamos el punto y coma. Ahora podemos ejecutarla y nos va a crear una tabla, como pueden ver. Así vamos a crear el resto de tablas, que serían escenarios, franquicias, moveset y Smash final, utilizando la misma sintaxis que la que utilizamos con la tabla personajes, solamente cambiando el campo y tipos de datos. Así agregaremos todos los datos a cada una de las tablas, utilizando la misma sintaxis, hasta que tengamos todos los valores. Para agregar relaciones nosotros lo vamos a hacer manualmente. Vamos a ir a herramientas de base de datos, relaciones, y podremos relacionar franquicias con escenarios, siendo una relación de 1 a muchos, y personajes a moveset y Smash final, siendo otra relación de 1 a muchos. Ahora vamos a ver cómo hacer las consultas, empezando por la consulta simple. En este tipo de consultas solo utilizaremos los comandos select y from. Agregamos el comando select y escribiremos la tabla y campo que deseamos agregar a la tabla. En este caso, personajes.id, nombre, y ahora utilizaremos el comando from para especificar que es de la tabla personajes. Con esto quedaría nuestra consulta simple.
Simplemente habría que ejecutarla. Podemos ver cómo tenemos nuestra primera consulta simple. Ahora tendríamos que hacer una de cada tabla. Veremos las consultas tipo like. Ahí mismo en SQL vamos a crear nuestras consultas con el comando select, from y where. En el caso de la consulta like, primero seleccionaremos la tabla y el campo donde queremos sacar la información escribiendo select. Una vez más, elegiremos la de personajes. Select personajes.id, personajes.nombre, personajes.franquicia. From la tabla personajes. Finalmente, escribiremos la instrucción where y entre paréntesis pondremos el nombre del campo donde queremos hacer la pregunta. La sintaxis sería la siguiente. Where, paréntesis, nombre de la tabla y campo, like, y escribimos entre los corchetes lo que queremos que diga. Ahora simplemente haría falta ejecutarla. Escribe el nombre del personaje para buscar. Mario. Y nos sale. Con esto terminaríamos con las consultas tipo like. Ahora continuaremos con las consultas tipo OR. Muy similar a la consulta like, en la consulta OR solo tendremos que cambiar el where. Entonces, vamos a empezar. Select moveset.personaje, moveset.neutralB, moveset.sideB, moveset.upB y moveset.downB. Vamos a poner from de la tabla moveset y utilizaremos where y entre paréntesis ahora en vez de solamente uno solo van a ser dos porque hay dos valores que queremos. Entonces la sintaxis sería la siguiente. Moveset.neutralB es igual a, entre comillas, porque es texto, fireball, or moveset.neutralB es igual a chargeShot. Ahora simplemente habría que ejecutarla. Y con esto terminaríamos con nuestras consultas tipo OR. Por último, las consultas between y and. Al igual que con las otras consultas, lo único que cambiaremos serán los valores de where. Entonces, select moveset.personaje, moveset.neutralB, moveset.sideB, moveset.upB y moveset.downB. From la tabla moveset, where, elegiremos el campo en el que queramos agregar el criterio y fuera del paréntesis agregamos between y la condición. Después agregamos el and y la última condición, teniendo una sintaxis similar a esta. Con esto ya habríamos terminado nuestra consulta between y and. Solo habría que ejecutarla. Así como pusimos nosotros los criterios, nos va a mostrar solo personajes del número 3 hasta el número 9. Ahora se tendrían que hacer 5 consultas de cada estilo, una por cada tabla.
Como podemos ver, aquí ya las tenemos. Eso sería todo de mi parte y de la base de datos de Smash Bros. Hecha en SQL. Gracias por ver.